Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos en un nuevo programa más de 4x4 Voces a Todo Terreno. Estamos volviendo a emitir ya que tuvimos un problema técnico hace un momento, pero bueno, vamos a entrar al tema de fondo, vamos a volver a saludarnos. ¿Cómo estás, Steph, hoy? Hola amigos, muy buenas noches. Gracias por conectarse una vez más con nosotros y feliz como siempre de estar compartiendo con ustedes. ¿Qué Stephanie, ¿cómo tal, César estás? Sánchez? ¿Cómo estás? Muy bien, Fernando. Buenas noches. ¿Cómo estás, Stephanie? Carolina, un gusto estar con todos los juqueros, como todas las semanas, para tocar temas de nuestra agitada actualidad nacional. Carolina Flores, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fernando, ¿qué tal? Stephanie, César, bueno, acá pues con toda la coyuntura y a todos los que nos siguen, a todos los fuqueros, ¿qué tal? Hoy tenemos un programa importantísimo de acuerdo a la coyuntura que se ha suscitado hoy en el Congreso de la República y que ha ocasionado una crisis política, ya que el Parlamento ha decidido negarle la confianza al gabinete cateriano y por eso nuestro programa de hoy se denomina Luz Roja para el gabinete cateriano. Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuáles son las consecuencias que va a traer esta decisión del Parlamento, no solamente para el Ejecutivo, sino en sí para el país? En definitiva, ¿no? Recordemos que Cateriano es un ex premier del gobierno de Ollantumala, que protagonizó un audio en el que se reveló de que él recibía luz verde por parte de la ex primera dama Nadine Heredia para realizar compras en el Estado por sobre el ministro de los distintos sectores que existen en el Ejecutivo, ¿no? Y por ello el Congreso hemos denominado este programa, ya que el Congreso, en vez de darle luz verde, ¿no? Esa que tanto necesitó hoy Cateriano, al final le puso la luz roja, ¿no? Esta negación de confianza en el que pareciera que se dio por un condicionamiento a la permanencia del ministro de Educación, ya así lo señaló prácticamente el premier cateriano en su réplica que tuvo al final después de la exposición de todas las bancadas, de todos los congresistas en un pleno que duró prácticamente más de 22 horas, acabó cerca de las 7 de la mañana, y en el que él mencionó de que él no se iba a dejar amenazar, ni combinar, ni mucho menos condicionar, porque él era el premier, porque, bueno, él era cateriano, pues, ¿no? Entonces, eso vamos a analizar hoy, si es que realmente hubo una amenaza, si se le puso contra la espalda, ¿no? Contra la pared para su continuidad, ¿por qué sacrificar todo por una sola persona, por el ministro Benavides, o el ex ministro Benavides, ¿no? Otra de las cosas que se dio también a analizar, una gran sorpresa, y es la votación de Fuerza Popular, que votó a favor de la continuidad del gabinete cateriano, ¿no? Cuando todos pensaban que de otra forma votaría en contra o se iba a abstener, ¿no? Sin embargo, las abstenciones y el voto en contra vino de otras bancadas que generalmente siempre han estado, si bien es cierto, en una oposición, ha sido una oposición constructiva, ¿no? Hoy hemos visto que el Congreso definitivamente le ha dicho no, ha puesto al Ejecutivo contra la espalda y el presidente Martín Vizcarra hoy salió en un mensaje a la Nación en el que señaló que se va a tomar su tiempo, estas 72 horas que tiene por ley, según la Constitución, para poder designar un nuevo gabinete que esperemos sean las personas más idóneas, que puedan de una u otra forma sacar adelante el país, ya que el mensaje que nos mostró hoy, que expuso el ex premier cateriano, pareciera que fuera un mensaje para un gabinete que estuviera comenzando recién un quinquenio y no en realidad estuviera cerrando ciclos, que es lo que necesitamos hoy en día con todas las debilidades que nos ha mostrado la pandemia, ¿no? Es realmente esta decisión del Congreso está paralizando el país. ¿Realmente esta negación de confianza le hace daño al país? ¿O realmente era hora ya de poner los puntos sobre las i? Eso es lo que vamos a analizar hoy en 4x4 Voces a Todo Terreno. Steph, ¿qué consideras tú? ¿Cuál es tu opinión al respecto de lo que ha sucedido hoy, toda esta crisis política en la que nos vemos envueltos todos los peruanos? Bueno, cuando pensamos que las cosas no podían estar peor, definitivamente sí pueden estar peor. Gratamente, no, desafortunadamente sorprendida con todo esto que está pasando, ¿verdad? No podemos concebir que este Congreso traicione al pueblo peruano de esta manera, ¿no? Tan vilmente, que primen sus intereses personales, primen sus intereses empresariales. Y pues la verdad que esto es de terror, ¿no? Es de terror lo que está pasando
el Perú está cayendo en picada, en una crisis pues sanitaria, una crisis económica, una crisis de la cual nos va a tomar mucho tiempo recuperarnos. De hecho, los principales eh, personas especialistas en temas económicos ya están avisorando una crisis terrible y aún así, con esta responsabilidad que tienen los padres de la patria de tomar una decisión tan trascendente como es la cuestión de confianza, dejar trabajar a un gabinete en estos momentos de crisis y sobre todo de dónde van a sacar ahora los nuevos ministros, ¿no? Si están cambio tras cambio, nada le gusta al Congreso, o ¿Quién sea, quiere agarrarse esas papas calientes? ni siquiera le dejaron hablar, o sea, ni siquiera le dejaron decir su nombre completo al premier en estos 18 días. O sea, esta situación es bastante, pues, genera bastante incertidumbre, sorpresa, temor, ¿no? Un temor que, pues, Pero se a mi veía venir, Stephanie. parecer, sí, 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 definitivamente, pero a lo que yo voy es que si este premier está presentando un plan de trabajo, ya está, o sea, no estamos en un momento para este tipo de sobresaltos, ¿no? O sea, la semana pasada hablamos de unidad, de pacto, de bueno, pues ya bandera blanca, trabajemos todos, ¿no? Es momento de, pero sin embargo, pues, o sea, es reponernos a una situación como esta, a mí me parece pues que no está, no es el momento, ¿no? No es el momento. Estamos viviendo una situación de crisis más una sobrecrisis, o sea, no, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con esta situación. No es que esté a favor de Cateriano, definitivamente, pero tampoco no estamos para pasar, pues, este tipo de situaciones, ¿no? Claro, pero Fernando, yo digamos ahí tengo una opinión distinta a la de Stephanie. Yo creo que, digamos, colocándonos un poco del lado del Congreso, ellos han evaluado todas las propuestas que de las 40 y pico páginas del discurso del Premier solamente tenía 2 referidas a la pandemia. Y entonces, cuando quizá debió ser 40 páginas de la pandemia y 2 de quizá, no sé, en fin, del tema de economía, desempleo, pero él también cometió un deslizo, entró con el pie izquierdo al Congreso al señalar que prácticamente la minería es la columna vertebral de la economía en el país y que la iba a destrabar y, en fin, tantas cosas que mencionó. Es por eso que la mayoría le ha dado la espalda. Quizá hay otros intereses de por medio que están mencionando esto de la SUNEDU. Sí, puede ser, pero más allá de eso, o sea, no creo que Unión por el Perú, el FREPAP tenga intereses por aspectos relacionados a la SUNEDU, aspectos relacionados a universidades, no lo creo. Entonces, ¿para qué dejar un premier que desde un inicio ya se está viendo que está entrando con un perfil de derecha, netamente de derecha, pro empresa, que no está tendiendo puentes? Entonces, las reuniones que sostuvo con todos los partidos políticos han sido un tiro al aire, han sido escritos en papel blanco, donde no se ha dejado nada en concreto, porque lo hemos visto hoy en la madrugada, en lo que le han negado el voto a su gabinete y lo han despedido prácticamente. Bueno, yo sí estoy de acuerdo. En particular, yo sí estoy de acuerdo porque hay muchos cambios que el presidente tiene que hacer, tiene que refrescar el gabinete. No puede presentar un nuevo gabinete cuando, por ejemplo, mantiene a la ministra de Economía, que está siendo cuestionada por varios sectores, excepto por el empresarial, y entonces se está viendo que el presidente no es centro izquierda, como dijo Cateriano, sino más de centro derecha o más para derecha. ¿Tú qué consideras, César? ¿Estás a favor o en contra de esta negación que le dio el Congreso al gabinete de Cateriano? Bueno, yo soy de la impresión de que desde el 30 de septiembre del año pasado, cuando el presidente dio el golpe de Estado, disolviendo prepotentemente el Congreso de la República bajo informaciones confusas y mucha desinformación, ¿no? Con un supuesto obstruccionismo de parte del Congreso hacia el gobierno, que no existía, en realidad en la práctica no existía, se destapó lo que se dice la caja de Pandora, ¿no? Y salieron todos los demonios. A partir de ahí era previsible que muchas de las cosas que han estado sucediendo ahora llegaran a suceder, ¿no? Em, lo que está pasando, creo yo, visto desde un punto de vista, trato de hacerlo un poco más amplio,
es que hay un enfrentamiento de poderes, ¿no? Dentro de lo que es todo lo que viene a ser el aparato gubernamental. Por un lado, el gobierno maneja el país, ¿no? Por no decirlo, está tomado el país por lo que viene a ser el sector corporativo, netamente, más que empresarial, corporativo, en todo el sentido de la Ujú, palabra, y por otro lado, el sector de la izquierda caviar, ¿no? Esos dos sectores son los que gobiernan el país, ¿no? Creo que ahorita no hay ninguna duda. No hay ningún tipo de representación nacional, no hay ningún tipo de mayor expresión de la colectividad. Por ejemplo, eh, los grupos religiosos, los representantes de las familias, que sé yo, no tiene mayor representatividad en lo que viene a ser la estructura del aparato estatal en la actualidad, ¿no? Solo esos dos grupos, los grupos empresariales, grupos corporativos y los grupos de la izquierda caviar, ¿no? Ahora me parece que justamente, entre otros motivos, hay algunas causas que se han puesto sobre la mesa y que han sido motivo de quizá de lo que haya impulsado debajo de la mesa la salida de Cateriano, ¿no? Lo mencionó por acá Carolina, el tema de la reforma universitaria, también está el tema de la minería, ¿no? Por ejemplo, el discurso que mencionó Díaz Cateriano, y por ende podemos interpretar que tal vez Fuerza Popular, por ejemplo, que le brindó el apoyo, no le brindó el apoyo a Cateriano, le brindó el apoyo al discurso que fue a dar, ¿no? Que desde mi punto de vista no, bueno, si no tienes mayores expectativas, tampoco fue tan terrible como podría haber sido. Es decir, no fue tan confrontacional, ¿no? Como suele ser Exacto. en el caso de Pedro Cateriano, ¿no? Sin embargo, ya desde antes, el mismo ex premier señaló, ¿no? De que el presidente del Congreso ya le había adelantado de que era muy probable que no se le iba a dar el voto de confianza, ¿no? Entonces ya más o menos con esa idea entró el ex premier para lo que fue la interpelación. Pero ahora lo que vemos es que me parece que están peleando por una suerte de repartija, ¿no? Donde aquí tiene que ver todo ese tema también de la reactivación económica, los bonos, los sectores que van a ser beneficiados y otros no. Entonces ahí hay una suerte de crisis en donde lamentablemente el Perú está de por medio, ¿no? Porque si fuera solamente una crisis entre dos facciones políticas, creo yo, nosotros podríamos sentarnos en balcón, observar muy cómodamente lo que está sucediendo y especular al respecto. Lamentablemente esto afecta a todos y está muriendo mucha gente, entonces no podemos tomar una posición tan cómoda, ¿no? Ni tampoco pensar de que esto no nos afecta. Yo creo que este gobierno desde el 30 de septiembre, como adelanté al principio, ya no da para más, ¿no? Lo que ha abierto es un espacio para toda una serie de confrontaciones, para toda una serie de luchas, una serie de ajustes de cuentas. Lo que fue supuestamente la lucha anticorrupción, en realidad nunca lo fue. Fue un ajuste de cuentas entre dos bandos mafiosos, ¿no? Simplemente eso. Y ahora lo que estamos viendo entre el Congreso y el Poder Ejecutivo no es en realidad un grupo de buenos y malos, ¿no? Yo no soy para nada simpatizante de Cateriano, pero a la vez me es muy difícil encontrar algún indicio de altruismo en la decisión del Congreso, ¿no? La verdad no lo creo tampoco, ¿no? Entonces, yo creo que mientras más rápido terminemos con el régimen actual, incluso que se adelanten las elecciones o se convoque algún tipo de junta transitoria para poder apaciguar las aguas, sería mejor, porque ahorita lo que estamos viviendo, Fernando, Carolina, Stephanie, es una agonía lenta, ¿no? Una agonía de nuestra economía, una agonía de salud y una agonía también de lo que viene a ser nuestra democracia, ¿no? Que prácticamente se encuentra en un naufragio cada vez rumbo al abismo, ¿no? ujú, sí. Ahora, Es, lo que sí es un hecho es que hoy el presidente Vizcarra, luego de conocerse esto en su mensaje, ya no salió muy enfático ni muy tajante como antes. Sí, estimo que recurrió al discurso de la victimización, ya que me parece y considero en realidad que cuando Vizcarra o el Ejecutivo lanza sus dardos hacia el Congreso, ¿no? Se hace por un tema de la lucha anticorrupción, por una política decente, una política coherente, por la transparencia, por lograr una mejor gestión para todos, ¿no? Pero al parecer cuando el Congreso le devuelve le da el vuelto, uy, no, estamos obstruyendo,
estamos en pandemia y me parece muy bajo recurrir al tema del coronavirus, porque en realidad, vamos a ser sinceros, y esto puede doler, lo que puedo decir ahora, pero con gabinete o sin gabinete, con premier o sin premier, ¿no? Los peruanos vamos a seguir igual, o sea, desde que inició la pandemia tenemos un gabinete prácticamente, un ministerio de salud paralizado. Entonces, Que alguien nos diga de los que están conectados si ellos se han paralizado sus vidas a causa de la caída del gabinete de Cateriano. claro, o sea, vamos a poner en el sentido de que hay un sector de la población que dice, uy, va a haber una paralización, se va a estancar el tema económico, los ministerios Falso, recontra falso. se van a paralizar. Señores, los ministerios y los sectores están paralizados hasta desde antes de la pandemia, ¿ya? Y el hecho de que no haya ministro ahora no significa que vayan a dejar de trabajar para los trámites que es para el ciudadano de a pie, ¿no? Entonces, lo que debemos reflexionar acá en sí es que esto se debía dar, porque el discurso de Cateriano, coincido con César, no tuvo un ataque así, digamos, contra el Congreso, pero sí le faltó un factor conciliador y darle ese carácter, ese sentido humano que le faltaba hasta ahora en la gestión de Vizcarra, ¿no? Vamos a ponernos en los zapatos como abogado del diablo, o sea, carambas. Cateriano hablaba de que se sentía amenazado y que para poder darle la confianza él tenía que hacer un lado o cambiar al ministro de Educación, ¿no? Y varios medios, los medios reactiva, como yo los llamo, empezaron a hablar, ¿no? Que sí, que Cateriano, que esto, que el otro, que lo empezaron a justiciar, lo empezaron a chantajear por detrás, pero carambas, ayer durante todo el pleno, creo que habrán sido más de 15 intervenciones que estaban en contra del ministro de Educación. Entonces, no había que ser genio para darse cuenta de que si te están diciendo, oye, ¿sabes qué? No estamos de acuerdo con el ministro de Educación, o sea, no creo que una persona sea tan importante para paralizar, digamos, todo este aparato ejecutivo que hoy en estos momentos, sí estoy de acuerdo con Stephanie, se necesita, de todas maneras, ¿no? Pero por una persona sacrificar todo, o sea, me parece de lo más absurdo, o sea, no creo que Fernando, sea la persona ideal para dirigir el Ministerio de Educación. Hay un montón de profesionales que pueden hacer lo mismo, ¿no? Entonces, arriesgar todo y decirse estoy condicionado, y cuando el Ejecutivo le pide cosas al Congreso, el Congreso no se las tiene que dar. De la misma forma, el Congreso también siente su posición. O sea, no es que yo esté a favor del Congreso y que diga, oye, ¿sabes qué? Tenemos que ceder a todo lo que diga el Congreso, hay que ser ejecutivo. No, pero eso es política, es un tema de negociación. El ejecutivo no puede ponerse en el capricho de decir, oye, yo voy a pedir todo lo que quiera, pero cuando me pides a mí, uy, no, yo me hago loco. Yo me hago loco. Ah, no, el tema de las universidades, eso sí, ¿no? ¿Qué nos querías decir, Carolina? Lo que pasa es que el tema de las universidades, quizás sí hay intereses de por medio, pero no se puede tapar el sol con un dedo. Lo que pasa es que el presidente en su mensaje a la Nación del 28 de julio no se ha referido para nada a la crisis económica, a los miles de peruanos desempleados, a los miles de peruanos que siguen dejándolos sin un trabajo, tanto en el sector público como en el sector privado, pese a que hay muchas empresas de las que están despidiendo por centenares a trabajadores han sido beneficiados con Reactiva Perú. Y otra cosa, también el presidente no se ha pronunciado respecto a la liberación de los fondos de la ONP, AFP en el discurso, lo que la población quiere escuchar para reactivar sus bolsillos, y tampoco lo ha mencionado Cateriano en su discurso. También el presidente no ha hecho una autocrítica. Él también se ha equivocado. Sus ministros también se han equivocado. Entonces, yo también he visto eso en Cateriano, en que tampoco hizo una autocrítica en la gestión que viene realizando Vizcarra en toda la cuarentena, desde la cuarentena. Y otra cosa que también Vizcarra no ha tomado en cuenta son los pedidos que viene haciendo la población respecto a los bancos y sus deudas, el congelamiento de deudas tampoco. Entonces,
pro empresas o corporaciones, como dice César, todo es para las corporaciones, para los grupos de poder económico fuertes, pero nada para la población, nada para la población que vive del día a día, nada para estos peruanos que están siendo desempleados y que con lo único que cuentan ahorita es que se libere el fondo de la ONP y que ante ello hay una ministra de Economía que dice que ese dinero no existe. Entonces, ¿cómo va a responder una ministra que ese dinero no existe? Y Vizcarra persiste en mantener a esta señora dentro de su gabinete. Para mí, María Antonieta, no sé cómo se llame, de verdad que ni me sé bien su nombre, ni me interesa. Ya, ella. Esta ministra de Economía, a ella le importa un pepino la población, le importa un rábano la población. Ella simplemente ha llegado a defender los intereses de la Confier y de los poderosos, más nada. Y ese es su único papel, su único rol. Le hace un daño al gabinete o al mismo Vizcarra, al mismo presidente, mantener a esa señora en el cargo. Y otra cosa, nombrar ministros peso pluma. O sea, yo no tengo nada contra el ministro de Trabajo, pero por Dios, es un chico de 32 años que no tiene experiencia en el sector público, nunca ha llevado siquiera un curso de contrataciones con el Estado de políticas públicas o de diseño de políticas públicas. Entonces él ha llegado a aprender. ¿Solamente lo utilizan para la firma o para qué? Entonces, eso también ha sido un craso error del presidente Vizcarra, aceptar un ministro con esas características en una cartera ahorita sumamente delicada, que es la de trabajo. Amigos que nos están viendo en vivo, en directo, recuerden que pueden hacer sus comentarios y pueden hacer sus preguntas para poder compartir ideas, para compartir opiniones aquí en 4x4 voces a todo terreno. Antes de pasar con Stephanie, porque quiero hacer una pregunta, vamos a leer un comentario de Ronald Moscol. Bueno, nos habla, algo que siempre nosotros decimos acá en 4x4, ¿no? Amigos, ni la derecha ni la izquierda nos han dado buenos resultados durante la historia del Perú. Queremos personas idóneas, capaces y que conozcan la problemática del país. Totalmente de acuerdo, Ronald. Y que estén a favor del pueblo. Ya todos los peruanos estamos cansados con los mismos payasos fujiapristas del circo político. Seamos conscientes y responsables a quién vamos a elegir en estas elecciones 2021, que nos representen y que trabajen por el Perú. Es un mensaje que siempre repetimos, no en el sentido del peyorativo político, sino en sí el fondo de elegir personas idóneas que representen y trabajen por el Perú, ¿no? Acá tenemos otro comentario de Nelson Douglas Arias, que nos dice... de la escuelita naranja. De escuela naranja. ¿Saben por qué he leído este comentario? Solamente para aclararle al señor Arias Vidal que no sea tan escaso de cerebro como todos los que se han fanatizado con este gobierno o con una lucha que existe en su cabeza, que todo aquel que dice los errores o pone en su sitio al gobierno, o es aprista, o es fujimorista, o es fujiaprista. Tratan de desmerecer en esta anticampaña que se ha hecho a través de redes sociales, controles pagados, quién sabe por qué, cuando alguien le dice la verdad en sus cosas digamos, a la gestión del presidente Vizcarra, ¿no? Un poquito más de coherencia y de cordura y analiza bien tus palabras, Arias Vidal, cuando escribas en el ciberespacio. Tenga más criterio para emitir una opinión. Así es. Y bueno, nos comentabas tú que estabas en contra de la salida de Ecuatoriano. ¿Tú crees en sí que ha habido esta amenaza, de que se la ha conminado a Cateriano por el tema del ministro de Educación, o puede haber habido otra razón mayor? Yo creo que podría haber condicionamientos respecto a ello. Creo que podría haber, ¿no? Solamente ellos pues saben en realidad qué es lo que está pasando. Pero definitivamente cuando estamos en una situación en la que tenemos que alinear criterios en todo estamento, esta salida a nivel pues internacional, como les decía, no genera un buen panorama político, un buen panorama de confianza. O sea, a mí lo que me preocupa principalmente es el tema económico del siguiente año, ¿no? Y ahora de hablar de minería también es bastante sensible, ¿no? Seas la persona que seas, pues si te vas a expresar de minería, vas a tocar pues puntos bastante sensibles, no solo a nivel de gobierno, sino también a nivel de comunidades. Entonces no estamos para generar mayor conflicto. Nuestros puntos pues fuertes que tenemos que tratar en este momento
es el tema de la economía, el tema sanitario, ¿no? Y pues estar lidiando el con empleo una también. inestabilidad política en estos momentos, pues desvía la atención del foco principal por el cual estamos, pues nosotros nos congrega, y a través de esta plataforma también de alguna manera tratamos de exponer nuestros puntos de vista que pueden pertenecer a muchas de las minorías, pero también generar esa conciencia de un voto responsable, ¿no? O sea, miren hacia dónde estamos yendo y hacia dónde hemos llegado a raíz de esta falta de criterio para, no solamente para escribir un comentario por internet, sino también para emitir un voto responsable, ¿no? Entonces, pues mucha de la gente, ustedes decían al inicio, ¿no? No nos perjudica que el gabinete no esté trabajando, yo sigo haciendo mis cosas normales, pero el otro año vamos a ver qué tanto nos perjudica, ¿no? El otro año sí vamos a ver si aún los 4 que estamos aquí presentes seguimos teniendo el mismo empleo, si aún nuestras empresas siguen funcionando, si aún, ¿qué les digo? Seguimos viviendo donde estamos viviendo, nos permite la economía, pues vivir de alguna manera, no podemos ser ajenos. O sea, yo creo que sí repercute en muchos casos, en muchos sentidos, pues este tipo de inestabilidad política, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos en este momento o sea, la olla se está quemando, no podemos ir no sé, a ponernos a lavar ropa, ¿no? Porque ahorita está saliendo fuego, hay que apagar un incendio y pues los especialistas sociales estamos para eso, ¿no? Para analizar, para pues también poner unos puntos de vista que sean favorables para salir de la crisis, no para aumentar la crisis, ¿no? Eso es lo que pasa, sí, Stephanie. Yo coincido, disculpa, yo coincido en esa parte Ya. con Stephanie, de que sí, o sea, obviamente no es que seamos ajenos, sí repercute en su totalidad, pero a lo que creo que íbamos con Carolina es que esa crisis que se está dando hoy se puede alargar en el tiempo si es que Cateriano y este gabinete continuaba, ¿no? Porque estamos hablando que es un gabinete que representa el continuismo del gabinete que marcaba Ceballos prácticamente, ¿no? O sea, estamos hablando de un segundo bono que se va a entregar, ¿no? Cuando aún no se ha terminado de entregar ni siquiera el primero. Estamos hablando de normas laborales que aún no protegen al trabajador, ¿no? Sobre todo con esta ley, con esta norma en el que se va a aperturar a las empresas grandes a poder fraccionar las deudas y obligaciones que tienen con sus trabajadores. Entre todas las cosas que ha caracterizado este gobierno entre sus puntos blancos, yo creo que considero que esta crisis no es buena, pero tenía que darse ahora para que no se dé en septiembre, para que no se dé en octubre, para que no se dé en diciembre, y mucho menos estando ya a puertas de elecciones, ¿no? Prácticamente ya en un mes prácticamente donde las papas queman, ¿no? Y poder de una otra forma que el presidente Vizcarra pueda refrescar de manera real el gabinete, con gente Tiene que refrescarlo. Que pueda suministrar propuestas que realmente lleguen a la población. O sea, ¿qué nos va a esperar en agosto y septiembre y octubre? Que nuevamente la gente se queje porque no le llega el bono, ¿no? Y que tengamos un primer ministro que salga al costado de su presidente y digan, uy, disculpen, estamos haciendo lo posible para llegar a esos 2 millones más que nos faltan, porque obviamente la gente no vive de disculpas, la gente no se recupera de disculpas, la gente no trabaja con disculpas. Entonces, entiendo los puntos de vista de los 4 que estamos acá, ¿no? Pero en este caso yo considero que esta crisis debió darse ahora, ya que al parecer el presidente Vizcarra no entendió el mensaje después de esta pandemia, ¿no? Que lo que necesitamos es priorizar sobre todo la salud y el tema laboral. O sea, hay un montón de gente que ahorita está contagiada, se muere en las calles, no llega a tener una cama, ¿no? Necesitamos hacer algo con este sistema de salud, que a pesar de que está colapsado, yo sé que podemos hacer algo más, ¿no? Necesitamos promover empleo, generar empleo, ¿no? Nuevas normativas, incentivar al empresariado, ¿no? Y todo eso es apoyar en el sentido de reactivar la economía, pero si seguimos con lo mismo de siempre, si seguimos con un gabinete que representa el continuismo del anterior y que solamente cambiamos la cabeza, entonces definitivamente
Creo que este cambio es una crisis, pero saludable en sí, ¿no? Carolina, ¿querías comentar? Sí, lo que pasa es que Cateriano no podía continuar porque él representa o representaba, porque ya ha presentado su renuncia, representaba a la derecha, representaba a los grupos corporativos. Dime en qué parte del discurso representaba a toda esa gente que tiene familiares enfermos o que tiene fallecidos, que ni siquiera tienen sus restos para poder velarlos, darles una cristiana sepultura. ¿En qué momento dijo vamos a proveer de oxígeno natural a todos los hospitales o vamos a hacer un viaje fiscalizando que todos los hospitales temporales que han sido inaugurados por el presidente y que muchos de ellos no funcionan? No mencionó nada acerca de eso, no dijo vamos a asegurar que todos los contagiados o al menos los que se agravan tengan oxígeno y no mueran a las afueras de un hospital o yendo a un hospital porque no tuvieron una atención oportuna por parte de MINSA o de salud. Para mí, justo tomando esas para mí él palabras representa a la derecha, así como la ministra de Economía, así como el ministro de Trabajo, bastante joven. De verdad, yo no tengo nada contra el joven, pero no después, no da la talla para ser ministro. Claro, pero es una derecha solapada, porque en realidad pertenecen al otro lado de la moneda. Justo tomando esas palabras, César, ¿consideras justo en las palabras de Cateriano que hay un pequeño rebrote? No es ¿O pequeño. está perdido en la realidad? Bueno, más que rebrote no lo llamaría así porque nunca hemos logrado bajar la curva de contagios, ¿no? A diferencia de otros países. eh, en muchos países de Europa, no sé si la población acá lo tenga presente, pero ya la gente, por un motivo u otro, no hay las muertes diarias en muchos países no pasa el dígito. En España, en Italia, en Suiza, en Suecia, por ejemplo, no hay muertes hace más de un mes, ¿no? Sé que son otros contextos, pero me parece para que quedemos más o menos teniendo en detalle que algunos países que han sido fuertemente afectados por la pandemia, ojo, como Italia, como España, ¿no? Donde han tenido una cantidad de muertos bastante significativa, ahorita ya no hay eso, ¿no? Entonces ellos han tenido una explosión de más o menos 3 meses muy fuerte, nosotros llevamos más o menos, no sé si alguien me corrige, pero tranquilamente ya estamos terminando el cuarto mes, entrando ya a un quinto mes, probablemente, ¿no? Al menos tal vez a fines de agosto, ¿no? Entonces, no hemos tenido nunca esa tregua, por así decirlo, ¿no? Y la verdad se ve bastante lejos, somos uno de los países que tiene mayor nivel de contagiados, entonces no parece haber en un futuro cercano un fin, ¿no? De la pandemia, o por lo menos un apaciguamiento de ella, como sí lo ha habido en gran parte de los países de Europa, ¿no? O quizá en países acá más cercanos, también podemos hablar de Uruguay, podemos hablar de Paraguay, Sobre todo con las etcétera. cifras que no están cifradas, Argentina, ¿no? Sí, Argentina. Argentina la tiene bastante más controlado que nosotros. Ahora, Sí. quiero también, bueno, comentando lo que decía Carolina, a ver, no sé si realmente, a ver, hasta qué punto sea un premier de la derecha cateriano o un ex premier para el momento actual, ¿no? Mm. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? El 26 de julio, ahorita nomás, él hizo una declaración con respecto a Tía María, donde él decía de que Tía María no era prioridad para el gobierno y que esperaba que algún día se pueda llevar a cabo el proyecto, pero sin ir contra la voluntad o la famosa de consulta, consulta a las comunidades, ¿no? Este es un discurso que, si se dan cuenta, se viene manteniendo en el gobierno no desde el gabinete pasado, sino desde hace casi 10 años, porque entre el gobierno de Ollantumala, los 2 años de PPK y estos casi 3 años del señor Martín Vizcarra, es un continuismo. O sea, el continuismo no viene, Fernando, de este gabinete ni del pasado, viene desde hace prácticamente 10 años, ¿no? Tenemos una economía estancada, tenemos este manejo del gobierno que, como lo señalé en un momento, donde se reparten el poder entre el gran empresariado y lo que viene a ser la izquierda caviar. Ellos todos son los grupos básicamente que manejan el país, no hay más, ¿no? Entre ellos se los reparten y tienen sus propias disputas, sus propias luchas, y el Perú simplemente, el pueblo está en medio de ello, ¿no?
gane cualquiera de Pero, los dos pero bandos, no que en fue realidad, coherente, bueno, el ex premier no fue coherente porque él en su mensaje, en la presentación ante el Congreso, aseguró que la minería es una bendición. claro, es que es un doble discurso, ¿no? Por ejemplo, No hay coherencia. Entonces, Humala en recordemos cuando estaba en campaña en Cajamarca, Pero dijo, ese es el caviar liberal que usa el discurso de izquierda, pero vive como si fuera de derecha. claro, ¿no? Entonces, para mí es un hipócrita, de verdad que no es la figura que necesita el país en estos momentos, y bien hecho que lo hayan mandado para su casa. De verdad, claro, yo estoy de acuerdo. pero tengamos mucho cuidado también cuando dijimos nombres que se barajaban, ¿no? Esto lo estuvimos conversando antes del programa por interno, ¿recuerdan? Pilar Macetti, Ana Jara, ¿no? Entonces estamos hablando básicamente de nombres que ya están, ¿no? Pilar Macetti estuvo en el comando COVID, ¿De eh, dónde van a sacar otros? O sea, entonces la misma vuelta va están a dar. reciclando a las mismas personas, ¿no? Yo, bueno, saludo lo que decía Fernando con respecto a refrescar, oxigenar, ¿no? Ujú. La PCM. Pero chicos, si vamos a traer, lo vamos a reciclar a las mismas personas, vamos a tener gente del gobierno pasado que no fue en absoluto un gobierno brillante, en absoluto, ¿no? O más de los amigos o aliados del presidente, no estamos siguiendo en lo mismo y más bien lo que me preocupa más es que estamos prestando unos tales para una cortina, ¿no? De humo entre entre esa especie de idilio no telenovelesco, ¿no? Entre el Congreso perdón, y el Ejecutivo, mientras que la economía y la salud se siguen yendo al tacho, ¿no? Entonces, y esto que finalmente genera, chicos, creo yo, abrir la puerta a los famosos outsiders, ¿no? Que tal vez sea un tema interesante para tratar algún día en extenso en 4x4, ¿no? ¿Cuál es el posible outsider del 2021? Porque lo va a haber, ¿ah? Se lo garantizo. Lo que dijo Lo tu que pasa amigo es que no Salvador, necesitamos tenemos un cuadros gobierno de unidad. políticos. A ver, el Y van a salir presidente... más chibolos todavía, van a Sí. salir más chibolos, ¿no? Comentando lo que dice César, no están reciclando la misma gente, los mismos rostros y nos estamos exponiendo a que salgan más ministros de trabajo, más ministras de economía, con el cuento de que hay que darle refresh a la política, rostros nuevos, igual se siguen manejando pues como títeres, ¿no? Entonces, pues hay que ser más exhaustivos en esa búsqueda, ¿no? Bueno, a ver, el presidente ha señalado que se va a tomar su tiempo, aunque parece que mañana juramentaría ya un nuevo gabinete, o por lo menos ya estarían los nombres prácticamente confirmados. Por ley le corresponde 72 horas, estamos hablando que acá hasta el viernes, no, perdón, hasta el jueves. Eh, la pregunta siguiente es, ¿qué cualidades debería tener el próximo premier? El próximo premier de cara a que se va a presentar nuevamente en un Congreso de la República que le ha negado la confianza, un Congreso que se ha fortalecido en el sentido de que, bueno, le dio un estate quieto al Ejecutivo, y un Congreso que en estos momentos no tiene el temor de poder ser cerrado como ya pasó en el Congreso del año anterior, Así es. el 30S, como lo conoce mi estimado César Sánchez, ¿no? Entonces, a ver, vamos a preguntar, ¿qué cualidades debería tener el próximo Premier? ¿Qué características? ¿Qué es lo que debería buscar y en qué se debería enfocar, Stephanie? Pues, en primer lugar, debe ser firme, ¿no? Mantenerse en una posición firme respecto a las decisiones que tome. Yo creo que ahorita, pues, la vida de los peruanos es más importante que cualquier cosa. Entonces, sí tener un discurso bastante claro con respecto a lo necesario, ¿no? Para mí, principalmente, que sea claro y coherente con ese tema, pues, creo que debería, pues, de ser una de las principales características que se basen en su discurso, ¿no? Carolina, ¿tú qué consideras que debe tener este nuevo Premier? O sea, qué es lo que debe buscar Vizcarra en esta nueva persona y qué esta persona, qué es lo que debe buscar, qué es lo que le debe proponer? Porque al fin y al cabo es el Premier quien hace las propuestas al presidente y bueno, él hace el refrendo correspondiente, ¿no? Bueno, yo creo que en principio, como ya es un gobierno que está prácticamente de salida y que tenemos encima a un virus que sigue infectando, que sigue cobrando vidas, requerimos de un premier que tienda
un consenso, no solo con el Ejecutivo y el Legislativo, sino también con la población. También con esa población que pide a gritos que se le escuche por el tema de la ONP, de la AFP, por su congelamiento de deudas, este lado de la microeconomía, sobre Reactiva Perú. Esas demandas que prácticamente están siendo obviadas o dejadas en un último plano por el gobierno, por el premier de turno, y que tienda puentes de consenso, que construya ¿cómo se llama esto? Una plataforma de ancha base, pero que sea real, que sea coherente, que hoy no diga a la minería no y luego es una bendición. Pues entonces eso a estas alturas hace daño al gobierno del presidente y nos hace daño a nosotros también, porque de alguna otra forma, si bien es cierto, no está paralizando el país del todo, pero sí está generando como dijo Stephanie, nos está distrayendo del tema, nos está distrayendo de lo que ahorita estamos enfrentando como país, una pandemia que mucha gente no tiene oxígeno, hospitales que no están equipados, hospitales que no están funcionando, que los están inaugurando faltándoles X cosas. Entonces, todo eso se necesita una persona, un premier que esté vigilante de eso y que se identifique con los pedidos del pueblo, que tienda a un consenso básicamente, pueblo y Congreso, que no solamente sea el todopoderoso, porque supuestamente Vizcarra goza con aprobación del pueblo, que ahorita lo dudo que esas encuestas sean netamente reales. Tiene que centrarse en un punto donde llame a todos. César, tomando en consideración los argumentos de Stephanie, que nos habla de que necesitamos un premier firme, creo que Catariano sí ha sido firme en lo que él, en su discurso, digamos, al llegar al Congreso, y se ha mantenido, ¿no? Porque cualquier otro, pues, hubiera podido de otra manera poder apaciguar y conciliar el tema, ¿no? Y teniendo en cuenta lo que ha dicho Carolina, un premier o una persona que pueda tener puentes, sabemos que Catariano se ha reunido previamente con todas las fuerzas políticas que nos representan en el Congreso, pero sin embargo ha sorprendido, digamos, la decisión que tomaron, ¿no? O sea, es como que hubo un tema de descoordinación ahí de, oye, ya estamos contigo, pero el día pero a la hora de la Fernando, hora, pues, te dimos la Es que espalda. nadie quiere nada al final, nadie Claro. quiere nada. Si quieren consenso, van a querer cada uno tirar agua para su molino. Si quieren Obviamente, firmeza, las bancadas están buscando... o sea, ahorita necesitamos todos apoyar, desde cualquier plataforma, ya sea como ciudadanos, ya sea desde los ministerios, o sea, necesitamos unir esfuerzos, y eso ya se hizo públicamente, se anunció y se dijo, llamaron, o sea, a la hora que todo el mundo, pues, convoca la unidad, nadie hace caso. ¿Qué es unidad? O sea, ¿a qué le llaman a unidad? ¿A qué le llaman consenso? No, la gente no quiere apoyar, ni siquiera ni los mismos políticos que están directamente involucrados en los problemas y tienen mayor injerencia, o sea, no lo quieren hacer. Entonces, yo considero que debe haber un plan de acción, ¿no? Hecho de especialistas en el tema, para que nosotros pues podamos sumar esfuerzos, ¿no? No, porque el otro va a decir, no, es que el verde no me gusta porque el verde está muy verde, y no, el rojo no me gusta porque el rojo está muy rojo, y nuevamente damos vuelta al mismo círculo vicioso, y nuevamente estamos dando, pues, estamos perdiendo tiempo y la gente sigue muriendo. Sí. Y bajo todos esos argumentos que acaba de agregar Stephanie, ¿qué más le agregarías a este nuevo premier, César? ¿O tú crees que debe estar en otro sentido? Bueno, yo considero que el premier debería tener un perfil ejecutivo, ¿no? En el sentido de que ya hemos perdido mucho tiempo durante la pandemia con por ejemplo, un comando COVID básicamente ocupado en temas ideológicos, como ha quedado claro. El manejo de la epidemia me parece que fue un fracaso desde el principio, por las mismas personas de las que se decidió rodear el presidente, ¿no? Entonces, debe ser una persona ejecutiva, dispuesta a trabajar. Yo sí creo que debería de ser alguien con toda la proactividad para destrabar los proyectos económicos, incluyendo también la minería, ¿no? La minería legal, por supuesto, la minería que sigue los estándares y los estudios técnicos requeridos, pero que sí, ¿no? No estamos ahorita en condiciones para
ponernos en trabas ideológicas ante proyectos que puedan generar una fluidez, una dinamización de alguna manera de la economía que está completamente estancada, ¿no? Ahora la pregunta es si una persona con este perfil no sería a la vez blanco de los ataques por parte del Congreso, ¿no? O sea, por ejemplo, Cateriano, a mí no me pareció malo su discurso, ¿no? Lo repito una vez más, ¿no? Me pareció que tenía más o menos un norte, una idea, no de para arreglar el país, pero más o menos llegar al fin del mandato, ¿no? Que es el próximo año. Sin embargo, sobre Cateriano hay una maleta demasiado pesada encima, ¿no? Demasiado. Entonces, eso generaba de que fuese blanco de posibles reclamos con respecto a actitudes del pasado, y efectivamente lo fue, ¿no? Durante el debate, durante la deliberación que vimos del Congreso, ¿no? Era una figura que causaba cierto encono en algunos sectores de las bancadas parlamentarias, y eso es lo que se vio manifestado, ¿no? Ahora, la pregunta sería, ¿cuál es el norte también del Congreso? Me dejo entender, ¿no? Claro. Eh, para bien o para mal, el Congreso anterior, más o menos, al tener una mayoría marcada, que era la mayoría fujimorista y algunos otros partidos por ahí que pueden ser afines a esta, tenía una especie de brújula hacia la que sabías hacia dónde dirigirse, ¿no? Y me explico muy concretamente. En realidad, el presidente Martín Vizcarra, la gran mayoría de los decretos que envió al legislativo fueron aprobados. No es que haya tenido que le hayan censurado todo, ¿no? O sea, la gran mayoría de propuestas que llevó fueron aprobadas, ¿no? Entonces, había en ese aspecto un Congreso dispuesto a apoyar tipo cosas como, por ejemplo, obras, El Congreso presupuesto sí para ha salud, cedido. ¿no? Pero claro, pero este Congreso actual, la pregunta sería, yo no sé bien hacia dónde quiere ir, ¿no? Hacia dónde quiere ir, porque, por ejemplo, en el discurso del Congreso del día de ayer escuchamos también muchos argumentos ideológicos, ¿no? Sin embargo, ¿hacia dónde va el Congreso? Tampoco yo no diría tampoco que sea un Congreso netamente de izquierda, ¿no? Entonces, ¿qué quiere el Congreso? Esa es la pregunta, ¿no? Es una gran interrogante. Pero yo me quedo con que lo que se necesita ahora es una persona ejecutiva. Son simplemente un año prácticamente el que queda, ¿no? O sea, creo que hay que hacer cosas, ¿no? O sea, dejar de perder el tiempo en debates menores y hacer cosas, el tema de, por ejemplo, proveer de oxígeno, conseguir mayores pruebas moleculares, eh, subsidios, algunos temas, por ejemplo, de salud, temas de educación, que son claves, ¿no? Que creo yo que se puede llegar a un consenso, eso es hacia lo que se debe apuntar, y evitar en este año que queda situaciones confrontacionales, ¿no? Pero para eso, como repito, necesitamos también por un lado del gobierno, una persona de acción, una persona que quiera trabajar, no generar confrontación, Claro. y a la vez un Congreso que también esté dispuesto a ello, ¿no? Esté dispuesto a dejar de lado aspectos, digamos, más a largo plazo, por factores ideológicos, y concentrarnos en temas mucho más pragmáticos, ¿no? Hay Y algo así, que es muy interesante que has mencionado, ¿no? ¿Cuál es el norte? Este Congreso tiene una brújula muy difícil de descifrarlo, ya que tenemos un Congreso muy fragmentado. O sea, ya lo mencionó Stephanie hace un momento, ¿no? Hablamos de la unidad, convocamos a la unidad, pero al final cada uno tira para su molino, y eso es lo que han ido demostrando prácticamente varias bancadas en este nuevo Congreso. O sea, a diferencia de otros en el que teníamos 5 fuerzas políticas, ¿no? 5, 6 máximo, ya que a veces de una habían unos que se salían de alguna bancada y formaban su bancada propia, ¿no? Pero prácticamente, como tú mencionas, ya el Ejecutivo de una otra forma sabía en qué dirección se iban los congresos pasados, ¿no? En este se podría decir que es un poquito impredecible saber prácticamente en qué dirección iría, tomando en cuenta que el ex premier Cateriano había conversado con todas las bancadas, ¿no? Pero sin embargo, hoy sorprenden con esta decisión. Fernando, lo que pasa es que de nada, yo creo que las bancadas, al menos FREPAD, Unión por el Perú, no quiero hablar tanto de APP con
Podemos porque tienen ciertos intereses que ya sabemos con la SUNEDU, o sea, no quiero generalizar tampoco, pero yo creo que algunos miembros de estas bancadas sí siguen ciertos patrones o mensajes o mandatos o pedidos de sus líderes de los partidos. Lo que pasa es que algunas bancadas se han visto burladas porque ellos han ido básicamente a conversar con el Premier para presentarle sus demandas y hasta donde yo vi, FREPAD, por ejemplo, pidió que se apruebe o que se hable en el discurso sobre el congelamiento de deudas, sobre los aportes a la ONP, por último que diga algo, pero que digan algo, o sea, tampoco es que se queden en silencio total y que lo único que resuene y que lo dejen resonar es que la amenaza que ha lanzado la ministra de Economía, diciendo que si aprueban esa ley por insistencia sobre el retiro de los fondos de la ONP, ella va a presentar una acción de inconstitucionalidad. O sea, ¿qué consenso estamos hablando ahí o qué diálogos son esos? Yo creo que también al gobierno le ha faltado un poco ceder en algunas cosas. Ya, por último, no te cedo mis ministros, pero sí voy a evaluar estos pedidos, estos proyectos de ley que favorecen al pueblo, sean populistas o no. Ahorita la gente lo que quiere es inyectar sus bolsillos con dinero, con algo para no morir de hambre, como ya muchos lo están esperando. Muchos están en la espera de que se apruebe estos proyectos de ley, pero no tenemos respuesta del Ejecutivo. Ahora, también puede haber influido mucho los últimos destapes que se han dado, ya que viralizando un poco, cambiando de timón un poco el tema, lo que se reveló este último domingo en un dominical que hablaba pues prácticamente que los que son más allegados al presidente Vizcarra, los que juegan tenis, ahí en el Lawn Tenis de Jesús María, que se ha convertido en la nueva oficina de recursos humanos de este gobierno, puede haber influido un poco también la decisión del Congreso como manera de protesta, ya que al parecer habría un doble discurso. En su momento el presidente Vizcarra habló de que en este gobierno entraban los más capaces, entraban los que demostraban con experiencia, que estaban más aptos, ¿no? Que por el hecho de pertenecer a un partido político no te daba el derecho de ser parte de una gestión, ¿no? Al parecer Vizcarra estaba mencionando en alusión al mismo, porque ya no tiene ningún partido, pero al fin y al cabo sus allegados, sus amigos más íntimos han estado ocupando puestos claves, y no solamente los amigos más íntimos. Están ocupando. Sí, no solamente los amigos más íntimos, ya, porque al fin y al cabo, tú entras a un espacio de confianza y obviamente vas a poner gente en la que tú confías, también no solamente en la capacidad y habilidad, sino en gente que tú confías que puede desempeñar el cargo de manera correspondiente, ¿no? Pero en este caso no solamente se ha dado con los amigos, sino también se ha dado con los hijos, con los primos o allegados a los amigos, y que hasta en plena pandemia han cobrado prácticamente 13.000 soles para una labor que no, en medio de una pandemia que no lo justificaba, ¿no? ¿Ustedes qué creen al respecto sobre eso? César. Y sobre todo, que no se pronuncia el presidente, no deslinda. Es que no lo va a decir tampoco, ¿te imaginas? Decir, o sea, hacerse responsable de semejante, pues, culpa, o sea, nadie te va a decir, sí, efectivamente estoy pagando favores políticos, no lo van a decir. Es que él tiene el dedo para señalar a todos, pero menos a él, o sea, no hay una autocrítica también. No lo va a decir, definitivamente nunca lo va a decir. Ningún político va a asumir el hecho de que entrar a política implica favores, pues, pagar favores, ¿no? O sea, de las subvenciones de las campañas, nadie lo va a decir, ¿no? Nadie lo va a decir, y menos en esta situación donde todo apunta hacia él, ¿no? Todos los movimientos que da, todo lo que dice, todo lo que habla, pues están atacando. Eso también es posible por la falta de independencia de poderes, ¿no? O sea, en realidad el Poder Judicial y luego con el cierre del Congreso el año pasado, prácticamente no ha habido una fiscalización, que eso creo yo en gran parte es lo que quería el gobierno cuando cerró el Congreso el año pasado, ¿no? Tenía un Congreso que con todos sus defectos fiscalizaba, ¿no?
Ahora no, simplemente no Claro. había eso. Entonces, se ha permitido hacer a su antojo, ¿no? Me parece que ha pasado algo muy similar al tema de Ollantumala, en el sentido de que pues, tanto Vizcarra como el expresidente Humala eran personas muy, eh, digamos, muy chatas, ¿no? Por así decirlo. Obviamente no estoy ¿Cómo hablando de su así? altura, sino desde un punto de vista como personalidad. El cargo les queda completamente grande, ¿no? Completamente grande a ambos, ¿no? Probablemente Martín Vizcarra haya sido un buen ingeniero, igualmente Ollantumala en su rubro, como militar, tal vez haya tenido sus aptitudes, yo no lo voy a cuestionar eso, ¿no? No soy quien para cuestionarlo, pero como presidente son personas que efectivamente no están para el cargo. Entonces, han manejado esto como si fuera una suerte de pyme familiar, ¿no? Los malos lo manejaron así, y a su manera también es como si Vizcarra lo haya manejado, entre comillas, con sus amigos del barrio, ¿no? Por así decirlo, Mm. ¿no? Entonces, con una completa informalidad, el caso Swing, como hemos podido ver, simplemente es una perla más, no es que sea algo aislado, ¿no? Es algo más, ¿no? Vimos el tema de me parece, era la cuñada del presidente, no recuerdo bien cómo es ese tema, con la secretaria que tenía, Un no, cuñado. el cuñado, perdón, efectivamente. Y son cosas que hemos visto, ojo, bajo un contexto donde ni siquiera hay fiscalización. Imagínense cuando realmente se haga una fiscalización de lo que pasó en este gobierno, todas las cosas de las que nos vamos a enterar y que de repente en estos momentos ni siquiera estamos enterados, ¿no? Ni nos imaginamos, ¿no? O bueno, Y en podemos, provincias también, ¿cómo estará la cosa, no? imagínate, ¿no? Entonces, lo que ha pasado acá ahorita, discúlpeme la palabra, es como una especie de despelote, ¿no? Todo se ha salido de control, tenemos un gobierno sumamente informal y que se ha manejado como en la época del Fujimorismo, ¿no? Con este tema de la prensa que le creaba psicosociales, las encuestas generando una suerte de realidad ilusoria, ¿no? Hasta ahora nos acordamos del famoso 87% de aprobación que le dieron al presidente, me parece que a principios de abril, ¿no? La famosa Sí, encuesta, 87. 87%, o sea, un presidente que no ha dejado ni una obra, ¿no? Puede tener 87%, puede ser eso posible, lo dudo mucho, ¿no? Entonces, ha habido, no, hemos vivido en una suerte de realidad ilusoria, ¿no? Recordemos Narcóticos, que pues, Ixo también se ha visto favorecido con Reactiva. también, ¿Quién, Solo eso quién? digo. ¿no? Ipsos, ¿Quién? efectivamente, Ipsos apoyo, Que- Ah, Recordemos que Ipsos. Ixos Apoyo también se vio favorecido con Reactiva, solamente para tenerlo en Chicos, cuenta. Ipsos, ¿a quién daban como ganador cuando fue presidente de Ollantumala? ¿Quién estaba en el primer lugar, segundo lugar y Ollanta estaba en cuarto lugar? Y al final, el cuarto lugar salió siendo el presidente. O sea, todas las encuestas se mueven con dinero. Las encuestas, los Totalmente de medios. acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, Medios. vamos cerrando la edición de hoy. A ver, lleguemos a conclusiones muy característicos ya en este programa. Steph, ¿a qué conclusión han llegado los hechos que han pasado hoy? Bueno, nuevamente exhorto a todos los amigos que nos están viendo a que a través de esta plataforma sigamos instando a tener un voto responsable. Miren hacia dónde estamos yendo. O sea, es importante meditar nuestro voto, hacerlo de manera consciente, si es que verdaderamente tenemos esa ilusión de que el Perú mejore, ¿no? De alguna manera, pues, teníamos un crecimiento económico, pues, bastante positivo, ¿no? Y ahora ni siquiera podemos hablar de eso, o sea, está bien difícil la situación y pues amigos que nos están viendo, es importante que nos involucremos más en temas de política, que hagamos notar nuestra participación, porque de nosotros depende, ¿no? Si no nos involucramos, ¿qué más quieren ellos? Y siguen metiendo a los Richard Swing, siguen metiendo a las hijas de los amigos, siguen metiendo a los amigos del barrio. Entonces, es importante que a través de todas nuestras posiciones, pues, nos involucremos de todas maneras, ¿no? César. Bueno, lo que yo recomendaría antes que nada es romper de una vez con esta cadena de continuismo que nos ha estancado, ¿no? Como ¿no? Que ha sido un lastre esos últimos 10 años, ¿no? Con estos gobiernos populacheros, de tendencias pseudosocialistas, ¿no? Que solamente han servido para los lobbies, ¿no? No nos dejemos engañar por esta suerte de manejos de diferentes nombres, llámense Forsyth, Urresti, del Solar, que al final siguen una misma línea y que tienen detrás a las mismas personas que han venido
gobernando el país en estos 10 años, quizá más, de una manera completamente infructuosa, ¿no? Va básicamente eso, ¿no? No caer en ese mismo engaño y salirnos ya de la narrativa oficial en la que nos viene llevando siempre los medios de comunicación y que nos conducen, ¿no? Hacia eso, a cometer esos errores una y otra vez, ¿no? Carolina. Sí, pues. Bueno, también repetir, exhortar una vez más, reiterar una vez más que nosotros los jóvenes, hablo jóvenes, bueno, hasta una amplia base para llamar jóvenes, a tomar conciencia de a quienes estamos apoyando con nuestro voto, a quienes estamos votando en las urnas cada elección presidencial, cada elección regional, local, lo que fuere. Tengamos en cuenta que tenemos generaciones ahí atrás. Si no son nuestros hijos, están nuestros sobrinos, están esa generación de niños que merecen un país más próspero, más digno, y con otra clase de políticos. Si bien es cierto, actualmente no tenemos una clase política que valga la pena, entonces, ¿de dónde van a salir esos nuevos líderes para refrescar la clase política? Yo creo que está entre nosotros los jóvenes. Si nosotros los jóvenes no nos involucramos desde ya, no exigimos un lugar en estas organizaciones políticas, que yo he visto un montón de jóvenes de verdad con un liderazgo único, que permiten que se los deje atrás o que se les deje en lugares que ellos claramente podrían ocupar ahorita para ser candidatos al Congreso, y no el amigo de o el amigo de los candidatos presidenciales o los que colocan la lista, y así ustedes saben cómo se maneja esto, a dedocracia, las listas al Congreso, pero no ponen realmente cuadros que sean con un verdadero liderazgo, que sí lo hay, son escasos, pero sí lo hay. Y nosotros como jóvenes tenemos que impulsar a estos jóvenes. Por ejemplo, si yo conozco jóvenes que son líderes, empujarlos, decirles, sabes que tú tienes todo el derecho de exigir dentro de tu partido a ser un candidato o precandidato. Ahorita, teniendo en cuenta que las campañas se van a manejar más por redes sociales. Entonces, por favor, chicos, jóvenes, postulen, métanse de lleno a sus partidos, pero por favor que valga la pena. Ustedes también tienen que ser candidatos. Queremos jóvenes en el Congreso. ¿Hace cuánto que no hemos visto jóvenes en el Congreso? La última fue Indira Wilka. De verdad que para mí no me representó en lo más mínimo, siendo mujer y joven. El otro joven que tuvimos fue Richard Acuña, que también en lo más mínimo fue a representar, creo, a sus intereses. Otro joven que tuvimos fue a Luciana León. Entonces, 3 jóvenes, y otro joven creo que de Fuerza Popular, no lo recuerdo. Entonces, chicos, nosotros casi somos el 30% de la población peruana. Tienen que ya, por favor. Entonces, ¿para qué se involucran en política? Para estar perifoneando, para estar tirando volantes, para hacer el lustrabotas de, no, pues chicos, estamos acá para exigir un lugar dentro de nuestra clase política. Tenemos que estar en el Congreso, en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales. Ahí es donde tenemos que estar. Ya basta de estar detrás de politiqueros, de políticos que en verdad miren hasta dónde nos están llevando, al desmadre total. Una última antes de irnos. Acá José Neisser Menor nos habla. Corren los rumores que Pilar Mazzetti ocupe el lugar que está dejando Cateriano a raíz de esta negación de la confianza. Es continuismo también, Pilar Mazzetti. Cortito, ¿estás de acuerdo, Steph, con que Pilar Mazzetti sea la nueva premier? ¿De ser así? No me quiero ser responsable de mi comentario, así que me abstengo. No, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Tiene que ser otra persona. Pilar Mazzetti ya fue ministra anteriormente, ha sido el comando COVID, ahora ha sido ministra también, y de verdad es continuismo. Yo creo que deberían refrescarlos. Ella debería quedarse en Minsa. Ahí está bien. ¿Tú, Cecita? Definitivamente es continuismo, aunque siempre en este gobierno podría ser peor. O sea, podría ser peor. O sea, atracarías de otra forma. El problema de que Pilar Mazzetti asuma el premierato es quién se quedaría en salud.
¿no? Entonces, ¿quién va a Claro. asumir, quién agarraría Un esa papa caliente que viceministro No, o ahorita viceministra. es el y sector de Fernando, salud? ahora ojo, si Pilar Macetti tomase la presidencia de la PCM, lo primero que tendría que hacer de todas maneras es sincerar la cifra de muertos de manera oficial, creo yo. Es algo que no habría forma de que tomase la presidencia de la PCM sin aclarar ese punto, ¿no? Porque justamente ella de alguna manera ha sido la que más ha tratado de, entre comillas, sincerar las cifras, ¿no? Entonces, la mejor forma de mostrar justamente un cambio, no un cambio de Un discurso con gesto, respecto eso sería un gesto, ¿no? efectivamente, ¿no? Con respecto a Catariano es empezar sincerando las cifras de una manera oficial. Ahora, la pregunta es, ¿el gobierno querrá que las cifras se sinceren de manera oficial, que figure en las estadísticas internacionales que el Perú tiene cerca de 50.000 muertos? No lo sé. Bueno, prácticamente estando a puertas ya con 20.000 lamentables fallecimientos, somos el país con uno de los mayores tasas de mortalidad. No me imagino si oficializamos los 43.000 que ya se está hablando Son más, aproximadamente. son más, Entonces, y claro, imagínate. serían más, ¿no? Entonces, eh, esa crisis sanitaria, pues esperemos que pueda solucionarse o por lo menos mitigarse o apaciguarse en los próximos meses, ¿no? Definitivamente hay un reto muy grande que le espera el presidente Vizcarra en las próximas horas. No tiene mucho tiempo, supongo que ya debe estar en estos momentos, no debe ni de dormir seguro, tratando de pensar quiénes serían las personas más idóneas, si es que ya no la ha encontrado, ¿no? Y que esta pues haga a propuesta, digamos, en su nuevo cargo como premier, ¿no? Sea Claro. hombre o sea mujer, ya esté haciéndole las propuestas al presidente Vizcarra para que bueno, haga la juramentación correspondiente. Desde esta tribuna exhortamos al presidente y le pedimos eh, Humildad, humildad, transparencia, coherencia. y coherencia también le pedimos, pero pedimos que elija y tenga la sabiduría de que se designen a las personas más idóneas, las personas que de una u otra forma ejerzan el cargo pensando en su país. No queremos ministros de escritorio. Sí, sí tomo las palabras de algunos congresistas. Ahorita necesitamos ministros que vayan y caminen por todas las partes del Perú, donde se necesitan. Ayer nomás habían reportajes en los medios de comunicación tradicionales, que bueno, tienen los medios para llegar, pero que aquí nomás en Guarochirí, o sea, los centros de atención de primer nivel son un desastre, o sea, si alguien llega a hospitalizarse ahí por coronavirus, tienen un balón chiquitito que solamente les va a durar 15 minutos de oxígeno. Y eso no es posible. O sea que la comunidad de Guarochirí está condenada a morir de coronavirus y si en caso se empiezan a contagiar, me imagino cómo estarán otras comunidades del Perú profundo. Entonces, exhortamos al señor presidente a que si en estas próximas horas ponga a las personas idóneas, ponga a las personas que realmente van a sacar la cara y que no estén pensando pues ¿cómo se llama?, en intereses personales, sino más que todo poder sacar adelante este país que tanta falta nos hace en esa pandemia, y al Congreso también pedirle de estos revanchismos, de estas peleas, de estas disputas, si bien es cierto están en una posición favorable, ¿no?, en el sentido de que puedan volver a censurar un gabinete y no tengan miedo de que el Congreso vaya a cerrarse, depongan un poco los intereses y realmente se llegue a una concertación, porque es más que obvio que cuando el presidente designe un nuevo premier y designe un nuevo gabinete, estos entren en conversaciones previas con el Congreso. Entonces, no se tengan conversaciones en las que estemos de acuerdo y que en el momento de la votación, pues el resultado refleje otra brújula, otro norte, ¿no? Creo que si el Congreso estaba en desacuerdo con el ministro Benavides, hoy también exministro de Educación, debió ser tajante, ¿no? Y no solamente dejarlo en dimes y diretes y esperar la última sesión del Pleno para hacer show y decir estamos en contra de, ¿no? Entonces, hay responsabilidad política tanto del Ejecutivo y del Legislativo, y es momento, pues, de poner los intereses, de dejarnos de pelear entre nosotros y realmente convocar esa unidad que solamente hasta el momento ha sido para el discurso, para las palabras, más no para los hechos.
Entonces, nada, terminamos esto y bueno, anunciarles a todas las personas que nos han visto, en primer lugar agradecerles que hayan estado con nosotros a estas alturas de la noche, son las 12:34, ya prácticamente estamos miércoles 5 de agosto, ¿no? Estamos en el nuevo horario de 4x4, ahora los martes y también los jueves a las 11 de la noche. Hoy comenzamos también a las 11, pero tuvimos un problema técnico de audio, pero son cosas que suceden en vivo. Pero nada, agradecerles que nos hayan acompañado, agradecerte a Stephanie, César, Carolina, gracias por estar acá y nada, nos vemos hasta la próxima. Chau. Chao, nos vemos. Hasta la próxima.